¿no? Digo, a mí, antes que nada, quiero agradecerte al arquitecto Francisco Javier Santoveña, que es el delegado del INAH en las zonas norte del estado de Guerrero, ¿no? Principalmente asentado en Tasco, la joya de la corona, como dice nuestro patrimonio cultural. Una persona con mucha experiencia, ya comentamos hace ratito que él tuvo unos cursos, que tuvo una instancia de capacitación en Francia, trabajando en la cuestión de la conservación y restauración de bienes muebles. Y también, como él nos decía, ¿no? Ha sido maestro de una escuela de artes y oficios, o de oficios muy exitosa, que recuerdo muy bien un comentario que me hiciste del trazado de un mural, lo complicado que fue podemos trasladar de un lado a otro un mural y sobre todo mantenerlo íntegro, ¿no? Y ahora, pues, ya hablando ya de manera formal, y lo que es lo que nos motiva a estar en la reunión, usted nos hablará sobre la intervención que tuvo Santa Prisca, la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián, que fue afectada por los sismos del 2017, que es una referencia a nivel internacional. Quisiera quitarte un poco esto, arquitecto García Santomeña, pero pues nos da gusto decir, ¿no? Que es de las pocas iglesias o de las pocas parroquias cuyo benefactor la vio iniciar y concluirla, ¿no? O sea, una obra magna que en 9, 7 años, 10 años se realiza de esas características, no en cualquier parte del mundo lo hacen, y aquí en Santa Prisca se llegó a hacer en el estado de Guerrero, llegando a ser el edificio más alto, si no estoy errado, de la Nueva España en su época, las dimensiones que tenía. Y el rico valor patrimonial que tiene, no solamente del valor arquitectónico, sino todo lo que tiene en bien mueble, ¿no? Los retablos, las pinturas, las historias principalmente que acontecen a este santuario, son muy importantes, ¿no? Y por eso la relevancia y la pertinencia, y aprovechando la relación que existe con el arquitecto Francisco Javier Santoveña, que siempre nos ha dado la preferencia o la conservación de la amistad y ha sido muy generoso en compartir su trabajo, pues lo invitamos, ¿no? En este curso, que es una materia optativa, te comento, arquitecto, que tiene que ver con la conservación de los monumentos y sitios. Esta la impartimos en la licenciatura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en Chilpancingo, pero también hay estudiantes de la maestría en Arquitectura, Diseño y Urbanismo, incluso el doctorado que se acaba de abrir. Todos ellos vinculados con el interés de la conservación y la puesta en valor del patrimonio cultural. Entonces ya no quisiera más quitarte tu tiempo y queremos disfrutar de tu plática, estimado arquitecto Francisco Javier García Santoveño. Ok, gracias. Gracias, Manuel. Buenas tardes a todos los jóvenes que me están escuchando. Agradezco su atención. Y una pregunta, me gustaría incluso meter algunas imágenes en una presentación que tengo. Puedes compartir directamente, arquitecto. Compartir, ¿verdad? Sí, Okay. claro. Entonces, bueno, pues lo voy a hacer. Estoy compartiendo. Efectivamente, bueno, pues llevo aquí en el instituto 10 años trabajando. Antes de eso he tenido la oportunidad, como dice Manuel, les hago una breve semblanza porque no la mandé, sí. Eso fue mi culpa, no la mandé, pero bueno, estuve durante 2 años en un proyecto interesante que es una escuela-taller de aprendizaje de oficios, de albañilería, de electricidad, en monumentos históricos, de carpintería, cantería, en Sinsusa, Michoacán. Nos tocó hacer la primera etapa de ese proyecto, de esa restauración, con la enseñanza a estas gentes, una enseñanza teórica y práctica. En el día se dividía en unas horas para cada acción y logramos en tiempo y forma la restauración y la capacitación de aproximadamente el 70% de los jóvenes. Son proyectos largos, interesantes, pero muy minuciosos, donde uno tiene la oportunidad de adentrarse con el edificio y meterse a sacarle la esencia de él sin destruirlo, que eso es lo que pasa lamentablemente en las intervenciones a vapor, con catálogo de conceptos, estimaciones, todo esto. Esto viene a colación porque se me hace un tema importante, ¿no? La intervención puntual en un edificio por un arquitecto
no nada más es en gabinetes, sino que debe ser, para mí, en mi opinión, debe ser cercana al edificio, ¿no? Conocer los materiales, conocer de la constitución de la granulometría, el tipo de madera, las reacciones, y no nada más hacerlo en escritorio, ¿no? Entonces tuvimos esa oportunidad y bueno, el resultado fue bueno. Antes de esto estuve durante 10 años con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, lo que es ahorita la Secretaría de Cultura, y estuvimos en la puesta en valor de tres casas de la época virreinal, una en México, fue de un inquisidor y 2 haciendas, y este trabajo fue sin recurso alguno, o sea, fue autogestionado, que eso es otro tema, ¿no? Es eso, pero bueno, se logró no nada más trabajar en ese lugar, sino que se logró la puesta en valor. Y años antes, les estoy hablando de 3 proyectos principales, incluyendo Lelina. Les estoy hablando, son 3 proyectos principales que me han tomado 30 años de mi vida. O sea, no es cualquier cosa, no es en meses. Antes de esto estuvimos en Veracruz, en Jalapa, trabajando para hacer la hacienda museo del Lencero, que pues perteneció a un personaje muy pues mal visto, ¿no? Que fue Antonio López de Santana, pero bueno, es parte de la historia, es un monumento histórico y existe, es visitable y pues está tal cual se quedó, o sea, es un museo. En fin, esas han sido mis actividades y otras, como lo que dice Manuel de un mural que estuvo ahí en el Casino de la Selva, que fue el retiro de una pintura mural que estaba en un muro de tabique y se hizo la extracción por medio del sistema de estrapo y lo logramos, ¿no? En fin, cosas así. Yo he trabajado bien cercano a la obra. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es, les vamos a presentar la propuesta que se hizo o de las actividades que se llevaron a cabo debido al sismo del 19 de septiembre del 2017. Como ustedes ven, creo que ya lo ven, ese día a las 13 horas ocurrió un sismo en los límites de Morelos y Puebla. Afectó 85 inmuebles aquí en el estado y uno de los más afectados fue Santa Prisca. Todos los templos de Taxco fueron dañados. Entonces, a ver, ahorita voy a pasar a la siguiente. Los elementos afectados en Santa Prisca fueron la fachada sur, donde se generó una gran grieta que atravesó el muro atrás del retablo. No sé si ven mi cursor. Aquí vemos las bóvedas. Entonces tuvimos problemas en la oriente, en la sur y en la poniente. Todo alrededor del cimborrio. Todo en el crucero. Aquí me faltó un video que quería ponerles, que es cuando cae todo esto. Cuando cae en la calle del Arco, principalmente un pináculo. Aquí lo ven en la fotografía de la derecha. Ven todo el escombro que tenemos y en la parte de la izquierda no es de Santa Prisca, pero sí es de las construcciones que estaban ahí cerquita. Este fue el momento más peligroso para la gente. Lástima que no les pude poner el video. Lo traté de meter, pero no se pudo. Pero se ve cómo la gente va paseando y está nutridito de gente. Empiezan como que a marearse, a ver para arriba qué está pasando. Y de repente empiezan a caer como un bombardeo estas piezas de Santa Prisca. Afortunadamente no le pegó a nadie y eso fue algo, sí, increíble, ¿no? Lo que sucedió. Aquí pusimos, como otras cosas, hicimos protecciones en la calle y protecciones, como verán, en el interior. Aquí vemos el altar provisional. Entonces, antes de iniciar el resarcimiento, fue necesario aislar las zonas, que generaron el menor daño posible, menor afectación a los usuarios, en este caso a
a los feligreses y pues a la iglesia, ¿no? Se aisló durante mucho tiempo el presbiterio y el crucero, como ven, con un tapial y un telón de fondo, digno, muy bonito. Esto lo hicimos nosotros y se redujo, o sea, porque quitamos lo que era todo el crucero, ¿no? Se quitó, se dejó de usar, pues, para utilizar pues, el espacio para la restauración. Aquí ven cómo se está preparando grandes plásticos para cubrir, para aislar al resto del templo, ¿no? Obviamente, para analizar los daños y la intervención que teníamos que hacer, fue necesario hacer un complejo andamiaje, como lo ven, en la cúpula, que serviría para eso, ¿no? Para analizar los daños y la intervención. Aquí vemos grietas en la linternilla, estas las sacamos desde abajo, lo que pudimos ir viendo. Y en estas dos imágenes vemos la bóveda sur, la bóveda, donde están todas estas luminarias, y el pretil. Pues aparentemente no es tanto, ¿no? Pero sí, aquí vemos en el pretil un faltante de la corona del muro. Aquí había un pináculo cerca de más de 2 metros. Entonces ese se fue contra la calle. A la derecha ya vemos, después de la intervención, se repuso la corona y se consolidó la grieta del muro. También podemos observar en la foto de la derecha apenas se ve una intervención que es en la separación de la bóveda con el muro. Aquí les tenemos estas muestras, que es algo interesante, la conformación de la bóveda de cañón de Santa Prisca, es a base de este material que es un tepojal, es muy ligero. O sea, uno pensaría que tiene dovelas, ¿no? Y tiene claves de ladrillo o de piedra, ¿no? Es un colado que se hace con estas piedras que son muy ligeras. Es pues sí, un colado, ¿no? Sobre una cimbra, y en algunos espesores es mayor y en algunos espesores es menor. O sea, estamos hablando a veces que en las partes más angostas llega a tener hasta 20 centímetros. En otras partes tiene mucho más, tiene hasta más de 60, ¿no? Aquí vemos la grieta en la bóveda después del sismo. Aquí ven donde está la escoba. Eso es una separación del muro. De plano se va y pues se separa, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver más adelante. Aquí ya vemos la intervención. Aquí vemos el material. No vemos el material, pero lo sabemos, lo acabamos de ver, cómo está conformado, ¿no? Que son material muy, muy ligero. Entonces se vuelve a consolidar con inyecciones de cal, arena, se vuelven a reintegrar pedacerías y donde se puede se cose, se unen las dos partes separadas, ¿no? Aquí vemos, esta parte es otra forma de intervención que vemos en la bóveda principal, junto abajo, esta parte de este muro es la base del cimborrio. Entonces esta bóveda entra, o sea, aquí recarga la base del cimborrio y lo que se hizo es se abrieron cavidades y se incrustaron piedra de cantería. Es una piedra ligera, pues como la conformación de las fachadas, y se hace una especie de cosido, pero ustedes podrán ver cómo las piezas que integramos son diferentes al material que está adyacente. Aquí es donde vemos el tepojal. De hecho, esas muestras que vieron en la foto salieron de esta excavación. Entonces, aquí estas piezas que vemos, fue posible ponerlas debido al espesor que presenta la bóveda. En otras partes, en la fotografía anterior, no se ve, pero sí llega, incluso cuando se está abriendo la grieta, se atraviesa por
los operadores no sabían, ellos pensaban que era igual 60 centímetros y no, era un espesor muy ligero en las partes bajas de la bóveda. Aquí vemos otra toma. Aquí no sé por qué sale esta especie de tabique, que no se metió tabique, debe ser por el color de la foto, pero todo esto es piedra, ¿no? Aquí se ve cómo se vuelve a integrar, ¿no? Se consolida la grieta. En el tambor de luces tuvimos, después del sismo, afectaciones como la que ustedes están viendo. Aquí podemos ver también la conformación del material, la composición del material. Es el material también aquí, en este caso, ligero. Aunque aquí sí hay dovelas. Esta parte, aquí vemos el arco y la base del tambor. Aquí vemos una grieta que corre vertical y corresponde por fuera a lo que les acabo de enseñar. Ahí se manifestó de esta manera, ¿no? Recta. Esta grieta es en la bóveda. Precisamente la que vieron ustedes ya restaurada. Es en la bóveda del transepto sur. Aquí esta varilla que ven aquí es un soporte que estaba, desconozco qué época la pusieron, pero es un tensor del retablo. O sea, esta foto está tomada dentro del retablo hasta arriba. O sea, es muy poco accesible. O sea, estamos hablando que tenemos una tolerancia para subir como de 50 centímetros. Hay que subir casi raspando la pared, ¿no? Entonces, esta grieta también se tuvo que consolidar haciendo un cimbrado, inyectando por la parte de arriba y consolidando con mampostería. Luego, otra de las zonas que estamos viendo es la linternilla. La linternilla, después del sismo, bueno, fue la que más tuvo daños. Como pueden ver aquí, la base de la pilastra se separó. Aquí tenemos un detalle y observen ustedes el material, sigue siendo el material ligero que le digo, este pojal. Esto ya son moldeos que se hacen, ¿no? Pero son moldeos, realmente no es piedra, ¿no? Sino son moldeos. Vean ustedes cómo se deterioró la base, y en la foto de la derecha los trabajadores están retirando las piezas y no se observan las fotografías, aunque sí tengo fotografías, pero en este caso no se ve. A ver si en las demás todas las piezas fueron marcadas con un número, porque no se convierte esto en escombros, sino que se reutiliza para guardar el respeto a los materiales y la originalidad del edificio, ¿no? Aquí tenemos, miren, sí, aquí se ven las señalizaciones que se hacen para marcar. Aquí retiran esto, vemos diferentes materiales, tabique, tepojal, cal, arena, y en esta parte, ¿no? También la linternilla hizo un giro, no sé, 3 grados quizás, a lo mejor hizo un giro de 3 grados, entonces fractura esta continuidad de pues, principalmente se ven las pilastras, ¿no? Aquí lo ven, cómo realmente giró, se movió. Entonces eso hubo que desmontar para volver a alinear, ¿no? Para que no quedara deformada la linternilla. ¿Ves? Aquí está, y dio un giro. Aquí están retirando las piezas, y en la foto de la derecha pueden observar ustedes cómo están empacando. O sea, el cuidado se tiene. No hay más daño que se le genere por la restauración, aunque sea radical. En este caso lo fue. Aquí tienes otra imagen de la problemática en la que nos encontramos para volver a reintegrar. Aquí vemos ya la pilastra pues intervenida, ¿no? Alineada, vuelta a poner en su lugar. Entonces, repito, no es una demolición que se haga, ¿no? Es una liberación de las piezas afectadas y recolocación. Es un trabajo minucioso.
Bueno, aquí esta foto es el interior de la linternilla y podemos ver las fábricas. Está hecha a base de material ligero, como les mencioné antes, que es el tepojal. También algunos tabiques y algunas piezas talladas, ¿no? Como es la clave. Y aquí tenemos piezas de tabique, algunos son tabique, algunas son cantería. Pero miren la conformación. O sea, no es una mampostería como veremos más abajo. Es un material muy ligero para que no pese. Aquí, la conformación de los muros de la linternilla, volvemos a encontrar el tepojal de construcción, el tepojal material de construcción ligero, aquí lo vemos, y en la derecha vemos por primera vez ahorita, en esta presentación, un puerto de inyección. O sea, este puerto de inyección se perfora, se va hasta el centro del núcleo del muro, se pone, en este caso vemos una boquilla de PVC, pero se pone un sistema que conecte a una bomba con una presión controlada y un embudo donde se le inyecta una mezcla, dependiendo del lugar donde sea, puede ser de cal, arena, con un aditamento de cemento. Entonces, los compañeros, ustedes me van a decir, ¿cómo cemento? Pues si no se utiliza cemento. Aquí hay un dato interesante que hay que mencionar. Los edificios, todos estos edificios patrimoniales han sido construidos con cal y con arena, nunca con cemento. Entonces, la cal ahí tiene dos propiedades, son distintas propiedades que tienen. Una es la cal hidráulica y la otra es la cal aérea. En México casi no manejamos esta diferencia, decimos cal. Si acaso es cal hidratada o es cal hidratada en obra, cal viva que le dicen. En realidad hay dos tipos de cal. La cal aérea es más pura, y bueno, es más pura y fragua con el contacto con el aire. Si tiene aire, fragua. Si no tiene aire, no fragua. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en una mampostería, si nosotros metemos cal aérea, nunca va a fraguar. Si la metemos en una mampostería, no va a fraguar. Entonces, ¿cómo es posible que se haya fraguado? Es cal hidráulica, que actúa dentro, incluso abajo del agua. Entonces, hay una gran diferencia. La cal hidráulica tiene más, es menos pura, tiene arcillas y tiene sílices. La cal aérea no. Entonces, como nos encontramos con esa problemática de desconocimiento, que aunque en México hay capacidad para saberlo y hay técnicos que sí lo saben, por lo general no se sabe. Entonces, cuando llegas tú a inyectar, en este caso, a la derecha, vamos a inyectar, pues entonces se aplica un cemento puzolánico que evita principalmente el problema de las sales que generan por la humedad. Y es normalmente, y no es comercial, es Cruz Azul, CPP 30, que le dicen, creo que lo quieren descontinuar o ya lo descontinuaron, pero es un cemento que no va a generar sales. ¿Qué va a hacer este cemento en proporción de 10% respecto al peso de la cal? Que va a ayudar a fraguar incluso adentro. Y ya por último les comento que en una inyección que se hizo hace más de 15 años en Santa Prisca, o más de 10, no sé exactamente la fecha, pero pudimos observar por los trabajos que hicimos, al hacer una perforación con un taladro, encontramos cal líquida. O sea, una cal líquida que había estado más de 10 años, debido a que fue cal aérea que se encapsuló y no pudo fraguar. Eso es un dato muy interesante. Aquí vemos las pilastras de la linternilla después de la intervención. Como ustedes ven, ya se vuelven a posicionar y pues, lo que faltaría es la reintegración cromática que veremos al final. Aquí tenemos el cimborrio. Aquí como lo están viendo ustedes raro, se quitó un recubrimiento que tenía, que se puso hace 6 años, y ahorita van a ver por qué se tuvo que retirar.
El cimborrio tuvo algunos daños, como vieron al principio, pero no extremadamente significativos. Bueno, aquí están viendo la razón por la que quitamos el enlucido, que no era un enlucido original. El original lo tenemos a la mano derecha. Ese es el color original que tenía Santa Prisca. Esta parte ya no lo tenía. Entonces aquí, en cada intersección, en cada T que le llamamos, donde se forma la T, se hace la inyección y se ponen los puertos de inyección para ir consolidando el interior del núcleo. Aquí, ahorita no tengo el dato para decirles, lo calculó el ingeniero que hizo la recomendación de esto, pero en toda esta cimborrio fue el equivalente a, nada más para que se den una idea, ¿no? A una pipa de agua, así de inyección. Fue una barbaridad. En la foto de la derecha vemos las juntas, cómo están abiertas. Eso se hizo, nosotros lo hicimos. Retiramos la junta suelta y quitamos unas lajas de piedra muy laja, dura, más dura que la cantera, que lo que estaba haciendo era lastimando a la estructura conforme había un sismo. El ingeniero pone como ejemplo, y es muy bueno, es como si ustedes meten una piedrita en su zapato y caminan, se lastiman. Entonces esto fue lo que le estaba sucediendo, estaba fracturando incluso las piedras en algunas partes, entonces tuvo que hacer la limpieza de las juntas y el retiro. Aquí vemos lo que les decía yo hace ratito, que íbamos a ver un tipo de mampostería de piedra. Aquí sin el revoque, se tuvo que retirar el revoque, y podemos ver cómo la mampostería está colocada y está unida con argamasa de calarena. Sin embargo, los sismos, los movimientos, han ido moviendo, haciendo quedades, huecos, y esto lo que pasa, y muchas veces no lo vemos. A veces a lo mejor vemos una fisura, una grieta, pero el interior del muro, o sea, ellos van construyendo el muro, van haciendo dos caras, a lo mejor dos caras muy, muy lisas o incluso labradas, no como sillares, pero sí van alisando las caras y van rellenando con cal arena y con ripio o piedra o lo que sea. Entonces esas partes son las que se hacen huecas con los sismos. Por lo tanto, se requiere hacer una inyección. En la foto a la derecha vemos otra vez unos sillares del mismo lugar, nada más que en la parte de abajo, como el guardapolvo, digamos, que es de piedra, es piedra tallada. Aquí también se hicieron las crucecitas, es donde está indicando al operador que van a ir las perforaciones para hacer la inyección. Después del sismo, en el Curato, el Curato fue uno de los lugares afectados, ¿no? Salió afectada las cubiertas, salieron afectadas los muros, y aquí vemos una separación brutal que hay en la intersección. No en la intersección propiamente, ¿no? Pero está bien ligado, pero hay un movimiento y hace una separación. Hace una grieta, no hay fractura realmente de piedras, ¿no? Es muy difícil que eso pase, que haya fracturas. Uno cree que cuando se hace la grieta se rompen las piedras. No, lo que hace es que se separan. Y la intervención es lo que hace, como ya no podemos volver a posicionar como era, o sea, lo lógico sería, pues si se pudiera, ¿no? Con un sargento cerrar las dos partes, pues sería padrísimo, pero no se puede, eso ya no se puede. Entonces, sí, el edificio sufre y conserva una deformación, obvio. Entonces, a la mano derecha, quizás no sea la misma grieta, pero es similar. Aquí vemos cómo las piedras, estas más claras, son las que están uniendo las dos secciones sanas, o sea, interrumpiendo la trayectoria de la grieta. Y entre piedra y piedra, entre grapa y grapa, si quieren decirle, se hace lo mismo, se mete piedra más chica y se consolida. Si es necesario, si vemos que el núcleo está hueco, se hace inyección. Aquí tenemos otro ejemplo, y aquí es como queda. Estéticamente queda muy bien, pero nos interesa que quede estructuralmente
reforzado, ¿no? Entonces sufrió muchos daños así y se corrigieron. Nos dimos cuenta el día del sismo, o días después que llovió, que había una afectación de la cubierta de la casa cural. Son cubiertas planas de terrado, y aquí vemos, ¿no? Tenemos los cuadros, las pinturas, y aquí tenemos una mancha de humedad de agua pluvial. Entonces, esto pues sí, porque le da pues, un golpeteo, y pues si estaba mal la cubierta, pues acaba estando peor. Aquí hay que mencionar la falta de mantenimiento. Es un factor que si se hubiera llevado a cabo el mantenimiento desde un principio, creo yo que no hubiera habido problema en la cubierta, como ven, no hubiera habido ese problema, y tampoco hubiera habido problema en la caída o sea, no se hubieran caído los pináculos. Los pináculos ya estaban flojos. Ahorita vamos a irnos al tema de los pináculos. Pero si no hubiera sido, si hubiera habido un buen mantenimiento, los daños hubieran sido menores. Obviamente la apertura de los muros, pues eso no, o sea, se está enfrentando a un sismo de gran intensidad, y eso, pues por mucho mantenimiento que haya, pues no es posible. En esta foto están viendo ustedes la viguería, parte de la viguería del vestíbulo de la casa cural. O sea, se procedió al retiro y nos encontramos con esta problemática. Es madera de ahuehuete, la mandamos a analizar, y Bellas Artes nos ayudó con sus técnicos y nos dijo que la madera que habíamos mandado como muestra era ahuehuete. Entonces estamos viendo que los cabezales, vean ustedes, están podridos por humedad. Esto es un ataque de hongo y un poco también de comején de polilla, pero no prosperó. La polilla no logró su acometido. Sin embargo, el hongo sí, porque había temperatura y humedad suficiente, y esporas que alimentaron, se formaron hongos y se alimentó de la madera. Vamos a ver ahorita el proceso, que es interesante. Vean ustedes cómo tiene los cabezales y el lecho de arriba de las vigas. También tienen ataque principal cerca de los cabezales, cerca de donde están incrustadas las vigas en los muros. Aparentemente esto ya no tiene solución. Incluso vemos vigas torcidas. No pensamos nosotros que fuera lo más conveniente retirarlas. Había que conservarlas. Es ahuehuete, madera muy vieja, muy resistente, y por descuido se ha vuelto putrefacta los extremos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, entonces aquí sí se vale un proceso que, aunque no es reversible, el instituto siempre te pide que hagas cosas reversibles. Entonces nosotros estamos aplicando un sistema no reversible, que es a base de una consolidación. La están viendo ustedes aquí a la derecha. Ven la geometría ya rescatada y bien encuadrada, pero es un material negro, es un epóxico, es un araldite, con características similares a la madera. O sea, se puede flexionar, la compresión es similar, no es cristalino. Hay epóxicos cristalinos que si hay una flexión se rompen, en este caso no. Aquí tienen todas las vigas, bueno, no todas, pero algunas ya trabajadas. Aquí pueden ver ustedes cómo se encontró el terrado. Aquí ven las vigas, algunas torcidas, pues sucias por el polvo, pues sí. Y a mano derecha vemos cómo en el lecho de arriba hay ataques de polilla, pero no prosperó, repito, no prosperó. Son cavernas apenas que no afectan la estructura de la resistencia de la resistencia de la madera. Pero sí vemos cómo están incrustadas en un muro de adobe, principalmente donde están los machinales, donde está el trabajador trabajando. Arriba ya se llama mampostería, pero ahí es adobe. Eso se humedeció y ayudó a la putrefacción. Aquí es el material sintético empleado. Se trata de un araldite y un catalizador que se presenta una vez fraguado con características similares a la madera, lo que les decía, a la madera de pino, en su flexibilidad y en la compresión. Sus características principales, es muy importante, es que es adhesivo y consolidante. O sea, cuando entra, pega.
las paredes y consolida. Aquí está el resultado de la consolidación de los cabezales. Aquí lo ven como principalmente es en el cabezal. Quiero decir, esta parte donde ven ustedes esta raya es la riostra, es una tabla de separación que está ya, ahorita van a ver más adelante, pero quiero decir que esta sección que ven ustedes en negro queda encima del muro. Si quedara en el claro, ahí sí sería más cuestionable, ¿no? Sería más dudoso que pudiera tener la certeza que se comportara bien el material, pero aquí no hay forma de que se rompa, no hay forma porque está sobre el muro, sobre el cabezal del muro y arriba está encofrado, ¿no? Aquí tenemos la deformación de las vigas. O sea, estamos haciendo un rescate de la madera que existía, del ahuehuete que ya tiene muchas décadas, que ya resistió lo que resistió y lo que no, pues lo estamos corrigiendo, pero estamos pues ya no matando más árboles, conservando y respetando la textura que tenía el edificio. Era lo que yo les platicaba al principio. El arquitecto debe estar cercano a la obra, porque si esto se hace en gabinete, dices cambio de vigas por vigas de pino. Son vigas de pino con una madera muy insana, por muchos factores, incluso porque son tiernos los árboles, a eso me refiero con insano, y no van a resistir los ataques de la polilla más de 5 o 6 años, o un poco más si quieren. Entonces, esta viga que vimos aquí, la vamos a meter en una cámara cerrada para inyectarle vapor durante horas, más de 8 horas. Ya que está saturada, esto se hace una ecuación, ¿no? Dependiendo las pulgadas que tenga, se le inyecta agua, o sea, no es así nada más. Ahí se va, se hace una. Pero bueno, aquí en este caso fueron cerca de 8 horas. Y a mano derecha vemos la viga a lo largo, donde está siendo forzada por un tirfor y un troquel que va contra el muro para jalarla. O sea, ahí estamos aplicando a lo mejor fuerza de una tonelada y media para forzarla. Si no está suficientemente húmeda, la viga puede reventar. Al siguiente jalón que el operador dé, la viga revienta. Entonces debe estar bien hidratada y obviamente la deformación no debe haber ya lastimado a la fibra de la viga, porque si no, como repito, pues el operador la puede reventar. Aquí ya se está colocando las ménsulas, principalmente, lleva unas ménsulas abajo de las vigas, que también fueron consolidadas. Estas ménsulas que ven aquí, las podrán ver cuando visiten Santa Prisca, ahí las van a ver, no son de origen, estas supimos de un carpintero que vive aún, que trabajó en el siglo XX y fue parte de los obreros que construyeron estas mensulitas. No tenemos mayor información, pero por respeto obviamente las dejamos. A mano derecha ya ven la reintegración de las vigas consolidadas. Como pueden ver, el epóxico en algunas vigas que está a todo lo largo, pero es superficial. O sea, no hay una consolidación estructural propiamente, ¿no? Esto ya es por abajo, con su tablado. Se hace un tablado, se hace la viga, se le mete un tablado que ese ya se había perdido, se le mete un color cercano hay diferentes formas de pigmentar la madera, ¿no? Hasta con amoníaco, pero en este caso fue diferente. Y aquí lo que estamos viendo es las vigas, el tablado, y ven ustedes unos petates muy bonitos de Telamacazapa. ¿Por qué le metimos petates y tan bonitos? Bueno, pues para empezar porque son los que vendían. No nos fuimos a la estética, porque estos petates están condenados a que nadie los vea. Estos petates sirven para recibir la tierra, el relleno, y que no se salga el granito, las arenitas, que no esté lloviendo tierrita. Entonces esto se pone, es un sistema de la época virreinal, sí se hace, en Michoacán lo encontramos mucho, y actualmente se sustituye este petate por plástico. Sin embargo, el plástico, sí, lámina de plástico, ¿no? No es conveniente porque
impide la respiración de los materiales. Los materiales van a ser puestos con agua, obvio, ¿no? Desde la mampostería hasta el material que se va a poner encima. Entonces, si nosotros encapsulamos el agua, pues no, va a tardar mucho tiempo en salir y a lo mejor nos empieza a podrir las vigas, ¿no? O el agua que sube por capilaridad, o el agua que llega a suceder por descuido, que es falta de un mantenimiento, ¿no? En este caso, impermeabilizaciones con jabón y alumbre. Estos granitos que ven aquí, es una arena, no es una arena, es un grano grueso de tepojal. Los materiales que vieron allá arriba, estos son. Es un material ligero. ¿Por qué le metí? Y es un material ligero y no retiene el agua. Originalmente era de tierra. ¿Por qué no le pusimos la tierra? ¿Por qué lo aligeramos? Es mejor aligerar. No hay tanta fatiga en las vigas, que de por sí ya lo estaban. Entonces, un material ligero mezclado en un porcentaje de 1 a 6 con cal. Entonces, les va a hacer, ya que fragua esto, una especie de alegría de estas de, ¿cómo se llama? La alegría, amaranto. Hagan de cuenta, pero en grande, ¿no? Así se parte incluso. Este es el relleno que lleva un sistema constructivo de cubierta plana que se llama aterrado. Es para darle dos cosas, ¿no? Posibilitar la pendiente para el desagüe de las aguas pluviales y para hacer térmico el espacio, ¿no? Entonces, el petate lo que ayuda es que si hay arenita, no se salga. Nos pasamos a los pináculos. Los pináculos en realidad, aparte de ser elementos decorativos, no nada más son elementos decorativos, son estructurales. Estas construcciones son hechas a base de mampostería a la compresión, va de arriba para abajo, ¿no? Entonces, los pináculos que llegan a pesar a veces 1 tonelada o tonelada y media, están estratégicamente colocados para hacer una compresión en las partes altas de los muros y ayudar así a solidificar, ¿no? Muchos de estos, aquí estamos retirándolos, porque muchos de estos fueron, algunos se colapsaron, algunos se movieron y se rompieron entre sí. Entonces, bueno, se rompieron al moverse. Entonces, aquí tenemos ya el equipo de canteros trabajando las piezas que tenían que sustituir o el pináculo que tuvieron que construir nuevo. Es con cantería de la región. Y digo cantería porque la cantera es el lugar donde se saca la piedra. Utilizamos mal esa expresión, decimos, es de cantera. En realidad no, la cantera es el lugar donde se saca, como decir, la mina, ¿no? Pero bueno, está muy generalizado lo de decir Santa Prisca es de cantera. Bueno, aquí lo que ustedes están viendo es la primera parte, la base del pináculo. Y aquí tienen una varilla de acero inoxidable, aproximadamente más de media pulgada, y un orificio. Ese orificio conduce al pretil, o sea, la corona del pretil del templo, ¿sí? Entonces, lo que ven alrededor, esto es plomo. Aquí tenemos la fundición del plomo. Ya lo fundieron con soplete y lo virtieron. Entonces, el plomo tiene, ya ustedes ya ven que es, incluso lo puede uno morder, ¿no? O sea, tiene esa flexibilidad el plomo. Si metes cal arena, pues se va a desbaratar. Originalmente, ellos, los constructores, metieron madera donde se mantenía, pero aquí repito, era madera ya bien seca. Ahorita, por mucho que queramos, vamos a encontrar madera húmeda, por mucho que la dejemos secar, en fin. Entonces, las contracciones, ¿qué es lo que va a generar? La contracción de la propia de la madera, que son higrométricos, va a generar que se aflojen. Entonces, en un momento dado se puedan caer. El plomo es un elemento que se ha usado en la época colonial
mucho, ¿no? Aquí tenemos el crisol, que quería yo decir, no encontraba la palabra, con el plomo. Y aquí van viendo las diferentes piezas del pináculo, cómo están siendo colocadas, así como hilvanadas, digamos, en su vástago de acero inoxidable. Y a mano derecha vemos, pues, el operador tiene sus pinzas, que está el metal fundido, y está virtiendo el material ahí. Luego ya tenemos aquí la pieza, aquí ya vemos todo el proceso que vieron, el desmonte, la rehabilitación, reintegración de las piezas nuevas, de algunas piezas, de los remoldeos, en fin, y ya está colocado en posición. Aquí faltaría, que ya lo verán, la integración cromática. Aquí, como ven, tenemos ya la serie de elementos estructurales y decorativos que son los pináculos. Luego, aquí hay cosas que no, hay fotografías que no vienen, pero nos vamos a ir a la integración cromática. Breve, porque es muy larga y no quiero desgastarlos a ustedes, pero sí es importante que lo sepan. Déjenme 2 segundos, déjenme buscar aquí. No, esto no se los voy a pasar porque si no los voy a agobiar, pero sí se los voy a decir. Apóyame en buscar la anterior a esta, ¿no? Por favor. Aquí, a partir del sismo del 17, se iniciaron acciones, se iniciaron acciones para el resarcimiento de daños del templo de Santa Prisca y San Sebastián. Se hicieron labores de restauración y conservación. Aquí ven que la falta de mantenimiento dejó en malísimas condiciones el aspecto de las fachadas, principalmente la norte. Esta es la norte. Entonces, cuando se da el sismo, viene el presidente de la República y la gente se acerca y dice, ayúdame, por favor. Entonces, lo primero que se le ocurre es decir, yo te pinto las de Santa Prisca, ¿no? Y dan el apoyo para eso, que fue un beneficio muy grande. Entonces, aquí se suscitó una problemática, porque por eso se los quiero comentar. Y el color empleado y la intensidad de se determinó en base a los vestigios que se encontraron en diferentes partes del templo. El tema de mayor importancia y relevancia fue investigar aquel que determinó si el material pétreo, o sea, la cantera, como dicen, estuvo o no pintado. Como ven la torre de la derecha, pues si ustedes la ven me dicen, no estuvo pintada, pues ahí se ve, ok, pero bueno, ya veremos. La mayoría de la gente de la población se mantiene escéptica al resultado que vio, debido a que durante muchos años vieron el templo color rosa, porque crecieron viéndolo así. Existe la creencia de que el material proviene de canteras de color rosa, pero con observación se pueden identificar los vestigios de color. Entonces, ¿qué hicimos? Buscamos fuentes bibliográficas sobre el tema y encontramos a la conocida doctora Elisa Vargas Lugo Rangel, en paz descanse, falleció el año pasado. Y ella dedica una sección bien importante, con mucha información relevante e inédita sobre el material y el color del edificio. Uno de los temas es si en realidad el color existía en otros templos, además de en Santa Prisca, o Santa Prisca era un caso aislado. Ella menciona que Paul Philippot, historiador del arte belga, era del Centro de Conservación Italiano, en fin, hizo varios viajes y a uno de ellos visitó Tasco. También visitó al señor de Villaseca de Cata, Guanajuato, y él mencionaba que encontró restos de color. Hay un especialista en Francia, vive actualmente, es un historiador especialista en color, el doctor Michel Pastoureau,
y comenta lo siguiente. Escuchen esto, ¿no? Se va a dar cuenta cómo los edificios, incluso la famosísima Catedral de Notre Dame, no es como la conocemos, ¿no? No, menos. Déjamelo ahí entonces, ¿dónde estaba? Ahí. Gracias. Entonces, ahorita permítanme. En la Edad Media, mucho antes que los pintores, son los hombres de la iglesia quienes piensan, manipulan y codifican el color. En la iglesia el color puede aparecer en todas partes. Todo lo que está hecho de madera, de tierra, de piedra, de cera, de tela, eso puede ser coloreado. Y algo muy importante, el color en la iglesia vive. Escuchen esto, es bien importante. El color en la iglesia vive y anima según el movimiento del sol, la estación y la hora del día. Las condiciones meteorológicas intervienen a la vez el tiempo que hace y el tiempo que pasa. Por eso, no hay iglesia con colores estables. A mí me dicen en Santa Prisca, oiga, arquitecto, ya cambió de color, ya se desgastó. Le dije, no, lo que pasa es que lo estás viendo ahorita con mucho sol, lo estás viendo en la tarde, o sea, el color a la cal, con pigmentos a la cal, se modifican. Es una cosa muy interesante, pero pues damos por hecho que no, ya se desgastó. No es así. Miren, aquí el inmueble, aquí les voy a comprobar dos cosas. El inmueble presentó restos de pintura en sus materiales pétreos, en su estereotomía figurativa como en elementos decorativos, molduras, enmarcamientos, etc. Se puede apreciar en esta que existen dos capas de pintura, una mayor intensidad que la otra. O sea, la mayor intensidad está abajo del libro rojo, abajo del brazo, y arriba del personaje o incluso en su manto, podemos ver una pintura más tenue, un rosa. En la fachada principal, los vestigios de color rojo intenso se encuentran debajo del libro, lo que les acabo de decir, ¿no? Luego aquí, en el curato, encontramos vestigios de color rosa ya degradado. Pero ahí está el color. O sea, la cantera, como le dicen ahorita la cantería, las piedras talladas, fue pintado. Aquí vemos otro detalle de la portada del bautisterio, vestigios de color ocre rojo intenso, de espesor considerable y veladura degradada rosa. O sea, hay los dos. Una capita que es espesa y otra que es una veladura que prácticamente no se cae. Y abajo tenemos la veladura de color rosa ya degradada. Entonces la gente ve esto y dice, la cantera rosa. No, no era rosa, es pintado. Aquí lo ven claramente en este rostro, como la piedra es otro color, no es rosa. Y lo que se ve rosa son las capas que tenemos aquí. Ahí lo pueden ver ustedes. En este ojo, en la frente y lo que serían los cachetitos, pues ahí no hay pintura. ¿Ok? Aquí, parte del templo, la parte de atrás, podemos ver los colores, vestigios que tenía de rojo intenso. Afortunadamente se protegieron. Todo lo demás no tenía ya color. Abajo otra vez, ahí está el vestigio, y a mano derecha, o sea, en esta figura, la intervención que se hizo en alguna época del siglo XIX, del XX. Bueno, entonces aquí la empresa de restauración propuso el color y la intensidad. Se verificó que los colores se tomaban con referencia a los vestigios más protegidos. ¿Ok? De intemperismo, ¿no? O sea, que estuvieran más protegidos del intemperismo. Obteniendo dos pinturas diferentes, de diferentes tonos y de diferente intensidad. O sea, hay una veladura transparente, sin cal, pigmentada con ocres rojos, y la segunda con cal intensa, ¿no? Aquí, en la foto a la derecha, vemos esos colores intensos. Y es en una parte donde se mantuvo por las condiciones del lugar, etcétera, ¿no? No, esto no se los voy a leer porque se me duermen.
Bueno, entonces, nada más les comento antes, sí. Entonces, ok, entonces, bueno, como les decía yo, un descubrimiento importante fue que la piedra con que está edificado el templo se hubiera pintado de color rosa desde el siglo XVIII, inmediatamente después de su terminación, como lo demostraron los análisis químicos, con el objeto de proteger la cantera, que es un material de poros muy abiertos, muy irregular en la superficie y fragmentos oscuros sobre un color asalmonado, que no es bonito. Eso lo dice Vargas Lugo. El tono rosado para Alcalá Santa Prisca se muestra de buen gusto de José de la Borda y sus artistas. Así logró dar mayor unidad y lucimiento al color del monumento. Por supuesto que la pintura del siglo XVIII se decoloró y manchó a través del tiempo. Dice que hasta hace poco su tono original podía verse en pequeñas zonas. Después dice Vargas Lugo que una poderosa razón para pintar la piedra fue el evitar que la obra perdiera el esplendor con que José de la Borda quiso dotarla desde que la concibió. Efectivamente, la pintura fue aplicada en el siglo XVIII, dándole el lujo de enmendarle la plana a la naturaleza que no produjo una cantera hermosa. Ok, entonces, esto justifica ante ustedes y ante cualquier opinión la cromática que se puso en Santa Prisca. El por qué se utilizó, aquí está ya terminado, se utilizó los colores de origen. Entonces, podríamos decir, incluso yo me cuestionaba a veces, algunas noches decía, quedó demasiado nuevo. Ok, sí, efectivamente así quedó demasiado nuevo. No están los pasos del tiempo, no están las huellas del tiempo. Bueno, dentro de los criterios de restauración habría que meterse y ver que es válido volverle a regresar el aspecto que tenía en un momento dado en lo que se refiere a la cromática. No podemos decir que el pináculo no era así, que lo vamos a cambiar, no, pues ese ya está y así está. Sin embargo, la cromática se vale, es un proceso como de, no es como, sino es un proceso de mantenimiento. Y como ustedes recordarán al principio de la presentación, vimos la imagen de la zona norte, era imposible dejarlo así. Entonces, aquí, precisamente, insisto y subrayo la importancia del mantenimiento. Si nosotros tenemos mantenimiento, le damos cabida a las huellas del tiempo, ciertos escurrimientos, cierto maltrato, pero no un abandono en el cual ponga en riesgo la estructura y los materiales que conforman el templo, o cualquiera, ¿no? Aquí vemos ya una integración cromática de la veladura. Esto lo hicieron los restauradores en base a los vestigios. Aquí lo mismo, es una veladura, se vuelve a poner y se van respetando, o sea, no se mete brocha y no, se va respetando las lagunas. Como verán ustedes, no es uniforme, ¿no? Aquí tenemos las dos. Me faltó la primera, que es donde está bien mal, y aquí tenemos ya la integración cromática de impacto visual, digamos, panorámico, y lo podrán ver. Entonces, ustedes me dirán qué pasa con las torres. Aquí sí las torres tienen otra propuesta. Eso no se intervino, pero si observan como observaron en el Apóstol, vemos que sí tiene colores rojos. Está por convencer a la gente que lo entienda. Esto ya se les hizo una conferencia, pero hay gustos, que esto no es una cuestión de gustos, esto es una cuestión de criterio y de intervención, pero siempre cuando uno trabaja estos temas,
pues hay polémica. Estas dos fotos que les pongo, se las pongo y ya no le voy a seguir porque los cansaría, pero esto fue, la foto a la izquierda, fue una mañana donde ya teníamos concluido la intervención, ya ven que no hay andamios, ya está la cromática, le estábamos prácticamente festejando. Pero hay una diferencia entre esta foto de la izquierda y la foto a la derecha, independientemente de la toma. Pero ustedes se podrán dar cuenta. Falta la cruz. A la derecha le falta la cruz. Bueno, ese día, en 2019, no recuerdo bien la fecha. 6 de junio. ¿Cuál? 6 de junio. 6 de junio, a las 12:40 del día, cayó un rayo y le pegó a la cruz, la desbarató y rompió de nueva cuenta la linternilla, la cúpula, el cimborrio y parte de la fachada principal, parte de la fachada sur. Y el trabajo se tuvo que volver a iniciar. Volvimos a meter andamios, volvimos a consolidar, se construyó la cruz, averiguamos qué tipo de madera y pues no hará mucho, hará menos de un mes y medio, se hizo una ceremonia en la cual se subió solemnemente la cruz nueva, una cruz nueva de granadilla, que nos dieron la indicación que será de la madera, y se culminó la restauración después del sismo y después del rayo. Eso es todo por lo pronto. Voy a dejar de compartir aquí, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos, Manuel, hasta aquí llegué. No sé si me quedó algo por comentar. Quizás algo importante que me sugería Manuel de decirles a ustedes, que sería, y una preocupación que tenemos en el instituto y en lo personal, que es la conservación. O sea, no podemos dejar el templo a la deriva, en manos de pues, quien lo tiene, que lo tiene por ley, está bien, que es el párroco, pero el párroco se encarga de otras cosas y no precisamente, aunque tenga mucho interés, de la conservación de un bien cultural y máxime todos los retablos que tenemos dentro. Entonces, estamos pugnando, estamos viendo, estamos trabajando para que, además de la intervención del instituto, que tiene mucha actividad, muchísima actividad, pues se pueda concretar la contratación de un arquitecto, así como ustedes, egresado con interés, que se dedique a la vigilancia y conservación y observación y programación y gestión de recursos para Santa Prisca y para los templos de Taxco. Es una gestión que estamos haciendo con las autoridades. Lamentablemente se nos hace, bueno, no lamentablemente, qué bueno que llegaron, pero bueno, las elecciones, pero eso nos atrasa. Entonces estamos tratando de meter gente ya con esa vocación de conservadores, no nada más voluntarios, pues los voluntarios no, la verdad que no, alguien que se encargue de eso para la conservación de Santa Prisca. Pues aquí tienen cualquier pregunta, aquí estoy para servirles. Gracias por la atención. Bueno, arquitecto Santoy, te agradecemos realmente la magnífica presentación que nos acabas de hacer. Yo quisiera ceder el micrófono ahorita a alguno de los estudiantes que quiera tomar la palabra. Yo tengo muchas preguntas aquí guardadas, pero quisiera que ellos, es el objetivo, ¿no? Involucrarnos en estos tipos de trabajos que son muy importantes por cuestiones de historia, de identidad, de costumbres y tradiciones, pero más que nada por valoración y reconocimiento, ¿no? Al legado de nuestros ancestros. Entonces, no sé si jóvenes, si alguno tiene algún comentario en particular, el arquitecto Francisco Javier García Santobáñez está en la mejor disposición de escucharlos y de pues, responder a sus inquietudes. Hola, profe, buenas tardes. Sí, adelante. Bueno, profe, me pareció curioso lo de que le cayó un rayo a la cruz,
la cruz que, bueno, que usted antes, bueno, colocaron, ¿era de alguna madera o era de metal o algo así? ¿O solo fue un, y no, bueno, pues mala suerte? No. Excelente pregunta, muy buena pregunta. No obstante que había un pararrayos en la Torre Sur, pero que venía aterrizado, ustedes saben que tiene una puesta a tierra pues, científica puesta. Pues la colocación no era lo que debía ser. Por lo tanto, el pararrayos sí paraba a veces, pero a veces. En el caso de este evento que sucedió, la pregunta es bien buena, porque la cruz está colocada en una esfera de cantería. Esa esfera de cantería no se mantiene por sí sola, ni el viento la puede mover. Entonces lleva una estructura metálica hasta la base al nivel de la base de la linternilla, que es metal. Ese metal encaja en la parte de arriba, en la esfera de cantera, como arpón, haz de cuenta. Entonces es un excelente pararrayos, por supuesto que lo es. Esa varilla tiene una cruceta de madera que troquela con los muros de la linternilla. Entonces evita que se mueva. Entonces eso fue lo que llamó al rayo, precisamente porque el pararrayos no actuó como debió ser. Si no, pues el pararrayos lleva la primacía, ¿no? Se lleva el rayo, pero no fue así. Esa fue la razón. La cruz sí era de madera, pero lo que lo llamó fue esta especie de arpón, y pues no le importó, ¿no? Incluso la cruceta de abajo, que es de madera, la quemó, toda la quemó. Y se condujo a través de la madera, que no es un material que conduzca la electricidad, pero bueno, la cruceta la quemó y o hizo un arco o por la cruceta pasó y afectó, o sea, reventó la linternilla y el cimborrio, incluso llegó hasta la parte de abajo. Sí, es impresionante, ¿no? Sobre todo estas manifestaciones de la naturaleza están muy ligadas a la historia de Santa Prisca, ¿no? Desde que se concibe hablaban de los rayos y todo eso, y hablaba, digo, ya, ¿cómo se llaman? La cultura popular, hablaban de que estaba molesta por eso, por la intervención que se hizo, pero no, la explicación que tú das es muy interesante. ¿Algún otro joven de ustedes quiera hacer un comentario al respecto de la intervención del arquitecto? Perdón? Doctor, yo quisiera hacerle una pregunta. Adelante, maestro Rayo. Sí, gracias, doctor. Me pareció muy interesante el comentario que hacía el arquitecto Francisco, en el sentido de que la restauración o la intervención que se le hizo a la catedral, dice, quedó muy nueva, ¿no? Se ve muy nuevo el color, la restauración. Yo estoy haciendo una investigación sobre la autenticidad del material en los templos en zonas rurales. En el tema de la autenticidad, de lo que tiene la materialidad de la estructura del templo, doctor, mi pregunta va, ¿nunca se pensó en hacer un estudio estratigráfico de la historia que ya tenía la estructura del templo? Usted comentaba, arquitecto Francisco, que al momento de restaurar, de intervenir, se tapan esas partes, esas etapas de la historia, esas estratigrafías, intervenciones que se hicieron anteriores, añadidos o nuevas elementos que se pudieron haber intervenido, y con la pintura, la limpieza, al tallar, al raspar, pues se va esa historia, ¿no? El documento que es el templo, catedral, nos deja de delatar esa historicidad que la hace rica como patrimonio. Y al momento de haber hecho este estudio o este análisis de los paramentos del cuerpo del templo, se puede rescatar esa historia intangible que se tiene
en el colectivo social de la población de Santa Prisca, ¿no? De tener el registro físico de un plano de las caras de la catedral, de haber tenido todas las etapas registradas en este estudio estratigráfico. No se hizo algún estudio sobre eso, arquitecto. Sí, es Marco Antonio. Sí se hizo. De hecho, no sé por qué no lo mencioné, porque sí lo tenía. Incluso se hicieron calas estratigráficas en diferentes lugares. Y Santa Prisca tiene la peculiaridad que muestra ella misma. O sea, no todo fue cubierto en las intervenciones que se llegaron a hacer. Hay una portada que se ve barroca, muy dañada, se ve rojo intenso. Esa, afortunadamente, nunca la han tocado. Entonces sí se puede ver los colores originales. Eso sí lo tiene, ¿no? Entonces, de ahí trabajamos junto con la empresa. Ellos fueron analizando, fueron viendo los estratos y sí, obviamente se hizo un registro, se vio incluso los materiales que se habían utilizado. En unos fue cal arena, cal con cal, los pigmentos, y otros fueron nada más veladuras con pigmentos minerales, ¿no? Que son en la zona. Incluso el amarillo también son pigmentos naturales. Entonces, sí se hizo. Referente a este tema que dices tú, que lo que te llamó la atención, que yo mencionaba, que sí quedó muy nuevo. Efectivamente sí, es así, porque ya el grado de deterioro ya era máximo, ¿no? O sea, yo creo que si nosotros conservamos sano el edificio, pues es rescatable, ¿no? O sea, sus materiales, su imagen, su estética, pero siempre y cuando esté sano. Ya la fachada norte era en un polvorón, lleno de hongo, estaba atacando los muros. Entonces son materiales que, si bien sí son materiales de sacrificio, así están considerados como materiales de sacrificio, quiere decir retíralos cuando ya no funcionen, pues sí, porque esa es la función de ese aplanado. Sí sufrieron mucho abandono. Entonces, tratamos nosotros y usamos el criterio de no restaurar, sino de mantener, o sea, mantenimiento correctivo. Ya en este caso era correctivo, ya ni siquiera era preventivo, porque ya tenía muchos daños, ¿no? Lo que tenía. Y bueno, pues todo el resto de los elementos, como el cimborrio, que también se intervino, pues también nos fuimos a la evidencia de que ya no tenía vestigios, y los que tenía se conservaron y se pueden observar actualmente. Gracias. Sí. Sí, espero, Marco Antonio, que te haya respondido conforme tú esperabas. Sí, bueno, gracias, arquitecto. Sí, este cambio de imagen realmente sí generó mucha inquietud en la comunidad, ¿no? En la población. Hubo mucha gente, detractores, que cuestionaban la intervención, pero al final de cuentas la justificación que se dio fue en base a los análisis que ustedes hicieron. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención cuando tengo la oportunidad de ver un trabajo de restauración y de conservación, sobre todo es el compromiso que tienen quienes en él participan. Recuerdo una ocasión en Morelos, ahí presente con el sismo. Tuve la oportunidad de platicar con el doctor Juan Antonio Siller Camacho. Y él tomaba fotos de los destrozos, ¿no? Que se ocasionaron. Y después le dio seguimiento y tomó fotos ya de la restauración. Y es que me decía que había mucha gente tomando fotos en los escombros y lo subían en redes sociales, ¿no? Entonces decía, mira, cuando uno se compromete con esto es como un atentado, es como un sacrilegio mostrar un bien o un patrimonio en su edad, en un proceso muy crítico.
nosotros tenemos que respetar también como se respetan los cuerpos humanos, por decirte, y tomamos las fotos con fines de estudio, pero al final presentamos el resultado final, o sea, ya el trabajo intervenido, tal y como tú lo hiciste, ¿no? El antes y el después. Porque lo que estamos tratando es regresar esa dignidad a este legado que nos han heredado, y nuestro compromiso es transmitirlo a las futuras generaciones en las condiciones más originales en lo que se puedan. Entonces, por eso siempre es importante ir recopilando todo este proceso de intervención, de cómo se hacen los trabajos. A mí, por ejemplo, la costura que se hace, lo que tú llamas el cosido, de ese tipo de elementos que se llegan a disgregar, donde intervienen otros elementos como son las piedras que hacen la sutura, pero tú lo manifiestas, ¿no? Ya en cierta forma el edificio queda impactado, o sea, no se regresa a su estado 100% original. Sin embargo, lo que se trata es de consolidarlo y evitar que se vaya deteriorando, ¿no? En algunos casos dejan lo que llaman ustedes, lo que son las ventanas arqueológicas, ¿no? Para poder evidenciar qué es lo que tiene o cómo era en su estado original. Y también recuerdo cuando tuve la oportunidad de estar en Tasco con Ilan Bid, que ahora es el director de INA Oaxaca, parece. Él hizo un libro, publicó un libro muy interesante que habla sobre el proceso de restauración del patrimonio arquitectónico, ¿no? Y él nos narra de una manera muy, muy didáctica, muy práctica, y nos cuestiona, ¿no? ¿A qué le llamamos patrimonio? O sea, a la última versión del inmueble que estamos visitando, y porque él hace un análisis por ejemplo, de la Alhambra, todo ese proceso que ha tenido, ¿no? Y que nosotros conocemos la versión final. No conocemos realmente la versión original, igual que las pirámides, ¿no? Estas fueron un proceso porque han sido construcciones sobre construcciones. Y de ahí la importancia de la estratigrafía, del estudio que mencionaba Marco Antonio Rayo, y que tú también haces alusión durante tu trabajo, ¿no? De cómo ya vas descubriendo de manera más detallada y vas sacando su ADN, ¿no? Su genealogía de ese inmueble, y eso es lo que es importante conocer, todos los antecedentes de este proceso, ¿no? Es que hay una pregunta en el chat, arquitecto, que no sé si Lisset la quisieras decirla, ¿no? O que el arquitecto la lea. Está interesante, ¿no? Sí, Arqui, buenas tardes. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha muy bien, Lisset, adelante. Ah, ok. Disculpe, lo que pasa es que estaba lloviendo y como que tiene mucha interferencia. Okay. Pero bueno, primero que nada, muchas gracias por su conferencia, Arqui. La verdad, está muy interesante y pues recalco una vez más la importancia que tiene preservar estas edificaciones que son tan históricas. Mi pregunta está relacionada que tiene que ver que cómo conservan la esencia de las edificaciones con la implementación de los nuevos materiales y otras técnicas para la reconstrucción. Como ya vimos, pues se utilizaron otras técnicas que quizá en la época en la que construyeron la original, pues no eran usadas ni conocidas, y aún así se mantiene, ¿no? Esa esencia de la construcción original, de las ideas y de lo que estaban pensando cuando lo hicieron. Entonces, esa es mi pregunta, ¿cómo conservar la esencia original con la implementación de los nuevos materiales? Sí, gracias, Lisset. Pues sí, efectivamente, tratamos, y ahorita les explico el por qué, tratamos de que sean materiales originales, utilizar siempre en lo posible los materiales que tuvo, en este caso, Santa Prisca o cualquier otro lugar. Tratamos de conservarlos. Sin embargo, utilizamos arenas de río, cal, en fin, las maderas, tratamos de que sean, no perderlas, en el caso de las vigas, pero sí habrán oído, por ejemplo, de las inyecciones, ¿no? La explicación que yo daba, que es elemental sobre las cualidades, a las características de la cal y de la arena, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a utilizar esas inyecciones de cal, pues obviamente porque le vamos a devolver
un volumen que ya perdió por el tiempo, por los movimientos, incluso por alguna fábrica no excelentemente ejecutada que está dando una falla estructural, está generando una falla estructural. Entonces nosotros inyectamos porque puedo decir que es un sistema, imaginando, ¿no? Es un sistema constructivo diferente. No es un sistema constructivo, yo sé que no lo es, pero es una intervención a algo que ya está construido. Entonces no podemos utilizar el mismo material que utilizaron en su momento. ¿Por qué? Pues porque van ellos colocando piedra por piedra y preparando la argamasa y la van colocando. En este caso, van manualmente colocando los muros, van alzándolos y se va terminando. Y eso ya están los muros hechos. Vamos a intervenir algo que está en el interior, algo adentro. Entonces, ¿cómo le hacemos la inyección? La inyección no es un método que se haya, que hayamos heredado de tradición, no es un método moderno, que es a base de una inyección. Y los materiales empleados, como decía yo, repito, la cal, si nosotros utilizamos una cal que no es hidráulica, nunca va a fraguar. Se va a quedar líquida y entonces en lugar de ser un consolidante, va a ser un lubricante. Entonces tenemos que añadir algo puzolánico. Entonces algo que nos da certeza, que está comprobado, pues es el cemento en una baja proporción. O sea, si nosotros nos vamos ya a una proporción mayor, pues no. ¿Por qué? Pues porque va a endurecer, va a rigidizar el elemento, ¿no? Lo va a rigidizar y no va a funcionar igual, porque pues, sabemos que cuando se mueven, se acomodan, ¿no? Y una grieta, pues en realidad no es nada grave, o sea, no hay una fractura estructural, por así decirlo, ¿no? Una tabla que se fractura, pues ahí sí ya no hay remedio, pero un muro que se fractura, pues en realidad no se rompieron las piedras, se separaron. Entonces ahí utilizamos ese tipo de cosido y una colocación manual, ¿no? De los elementos que sí son, de los materiales que sí son tradicionales. En el caso de las vigas que ustedes vieron, ha sido una discusión eso durante mucho tiempo que yo he defendido, porque si esas vigas como las vieron ustedes, las queremos utilizar, no es factible usarlas. Ya no pueden usarlas por los cabezales, ya no funcionan. Entonces va a tener una flexión hacia arriba y hace un arco invertido. O sea, eso va a ser lo que va a generar y se va a flechar de una forma mayor. Entonces, ¿qué remedio tienen esas vigas? Pues retirarlas, mutilarlas y utilizarlas para otra cosa que con la madera que está sana. Entonces, el edificio, en este caso el curato, perdió sus vigas de origen o posteriores, pero ya sí muy antiguas, ¿no? Entonces, lo que hacemos con la consolidación a base de epóxico, esa parte, estamos devolviendo la geometría con características lo más cercanos a la madera. Si no, la pieza se pierde. Entonces ahí, aunque no es un material reversible, pues ya de plano la pieza ya estaba perdida. Entonces la estamos salvando. Entonces la viga, repito, lo dije en la conferencia, tiene madera que fue cortada como era antes, ¿no? En ciertas condiciones, quiero decir que la madera es más sólida, más resistente a los ataques, que si metemos una madera nueva. Entonces, incluso la hechura de la pieza, si tú te fijas en la hechura que tienen, es un achueleado, ¿no? Es con hacha, no es con hacha. Y es algo bellísimo cuando tú lo ves y a lo mejor no te das cuenta, pero esa es la diferencia de ver un templo intervenido siguiendo los conceptos del catálogo de conceptos y los procedimientos, y no hay espíritu en la acción. O sea, no hay un sentimiento en la acción. Entonces, hay gran diferencia. Yo eso sí me doy cuenta. Hay edificios que entro restaurados
y salgo enojado, salgo muy molesto, porque no hay una comprensión del edificio, no hay un, ¿cómo les diré? Un respeto, un cariño por él. O sea, a lo mejor somos muy obsesivos en este tema, ¿no? Pero yo creo que sí llega uno a apreciar las cosas de tal forma y las respetas, que cuando ves un trabajo u otro, sientes la diferencia, ¿no? El hermano, Guillermo Tovar y de Teresa, decía, él decía, cuando restauren un edificio, no le saquen el fantasma, ¿no? Entonces, ese es el encanto de la restauración. Vas entendiendo los materiales, vas respetándolos, y es un cúmulo de acciones que vas haciendo que pues, cuestan trabajo, son penosas, son difíciles, pero el resultado es bueno, ¿no? Entonces, la respuesta concreta contigo, Lisette, es sí se trata obviamente de utilizar los materiales originales, salvo cuando no nos queda otra, ¿no? Como te repito, la cal, que ojalá tengamos ese conocimiento de cuál es la cal hidráulica y cuál es la hidráulica y cuál es la aérea, y utilizarla así. Ahí falta esa investigación, y el INA ha estado investigando, etcétera, ¿no? Pero no hemos llegado a eso. Nos faltan muchas cosas que saber, pero los materiales originales sí hay que respetarlos, y más que los materiales, las técnicas de aplicación. Ese es otro tema, las técnicas de aplicación, y ahí se deriva de los mantenimientos. Cuando dices tú, señor párroco, el mantenimiento está a su cargo, ok, cuando le raspan una pared o le meten un graffiti, dice, y le voy a pintar, caray, ¿y con qué le pinto? Pues entonces llama al sacristán y dice, vete a Comex y trae una pinturita, ¿no? Que se parezca, y lo aplica. No sabe cómo aplicar. No sabe qué aplicar. O sea, el mantenimiento no es tan fácil como se dice, ¿no? Mantener, sí. ¿Y cómo lo mantienes? ¿Qué le aplicas? ¿Qué le haces? ¿No? Espero que la respuesta haya sido de tu agrado, Lisette. Sí, gracias. Bueno, quiero aprovechar para hacerte dos preguntas, bueno, de mi parte. Una es porque es una inquietud muy constante con los muchachos, sobre todo con las tesis. Varios tienen el interés de poder hacer propuestas reutilizando edificios patrimoniales o edificios con cierto valor arquitectónico o que tienen cierto periodo de tiempo, ¿no? ¿Qué tan viable es eso? ¿Qué tan conveniente es darle un nuevo uso a un edificio con ciertos años de existencia, ¿no? Sí. Pues ciertamente nosotros como instituto queremos que la vocación del edificio continúe. Para eso está hecho, y para qué mejor puede servir que para lo que fue construido. Sin embargo, estamos en el siglo XXI, y ser radicalmente, seguir este lineamiento, pues es prácticamente imposible. Yo se los digo porque estoy en la ciudad de Taxco. Aparte de la ciudad de Taxco, están en otros lugares, y vemos que los espacios los quieren reutilizar. Eran edificaciones que no son del todo funcionales cuando uno quiere vivirlas. Entonces, ¿cómo vas a vivir confortablemente en un lugar que estéticamente es muy bonito, tiene muchas cualidades, características interesantes, favorables al ser humano incluso, pero es incómodo? Una casa donde pues, no hay baño, una casa donde no hay cocina, donde no hay instalación eléctrica. Entonces, definitivamente yo, en lo personal, considero que no es importante, es hasta necesario que se le dé un nuevo uso, que haya rehabilitaciones inteligentes en patrimonio histórico. Creo que se le puede sacar muchísimo provecho, y con la condición de sí ser respetuoso a la hora de utilizarlos, ¿no? O sea, no podemos tomar
como norma la recomposición de los pisos porque ya los vimos fracturados. No, espérame. Eso no lo podemos hacer. O sea, ese piso tiene una historia, tiene un desgaste, tiene una craqueladura que significa el paso del tiempo. Sin embargo, tú vas a tener una habitación donde tú puedas dormir, donde no tengas la ansiedad de que se te van a meter los alacranes y todo. Entonces vas a poner con respeto una cubierta que no choque, como decía un arquitecto de Lima, ahorita se me fue el nombre, le vas a poner algo moderno en algo antiguo. ¿Y qué, profesor? ¿Qué es lo que tenemos que meter moderno en algo antiguo? Dijo, lo que quede. Pues es eso, lo que quede precisamente, pensándolo, reflexionándolo, y vas a meter una cubierta en tu recámara donde te garantice que no vas a tener goteras, donde te garantice que no vas a tener insectos, donde estés seguro, tranquilo, tú y tus hijos. Y cuando entres al sanitario, pues es un sanitario que huele a perfume, que tiene toda la comodidad. Pero entonces ahí vienen las adaptaciones de las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, con máximo respeto, que sí se puede. Cada caso es particular. Aunque tenemos una carta de Tasco que menciona la forma de colocación de instalaciones eléctricas en monumentos, no es del todo convincente. O sea, no, tú la lees y no es una guía, ¿no? Para hacerlo. Entonces tienes una instalación eléctrica incluso en una construcción antigua. Por ejemplo, dime tú, la casa de donde estuvo preso el general Morelos en Tepecuacuilco. Ok, se va a intervenir, ahorita se va a intervenir. Es una casa, es un propietario, es dueño de esa casa. Entonces, quiere meter instalación eléctrica, obviamente. No le podemos decir que no, métela. Sí, métela, pero con respeto. No agujeres las paredes, no rompa las paredes. Tu instalación debe ser aparente. Ah, sí, ¿y cómo me fijo? Bueno, pues entonces tienes que diseñar prensas que vayan a las vigas con un tensor que coloca. Oiga, es muchos requisitos. Sí es, claro que es. Pero no vas a poder romper la pared y ahogar tus contactos, ahogar tus tuberías, ya sabes. Pero sin embargo, sí la puedes hacer muy, muy digna. Entonces, definitivamente la reutilización del patrimonio se debe dar, y ese es el gran conflicto de la gente con el INAH. El INAH no nos deja hacer nada, no. El INAH sí te deja hacer algo con una buena propuesta, con que las cosas no queden al azar, con que sepas qué estás proponiendo y qué estás diciendo y cómo que se sepa el respeto que se tiene a los edificios. Y por supuesto, lo mencionaba yo, lo comentaba yo con un arquitecto que tiene esa idea. Me dice, es que ¿cómo podemos seguir proyectando como antes? No, pues ya estamos en otras eras. Sí, proyecta bien, proyecta de forma contemporánea, moderna, propositiva. Sí, respetando las características de lo que conformó la unidad de la ciudad de Taxco, ese ambiente. Pero sí entendemos que los visitantes, los mismos usuarios, los mismos propietarios, los turistas, quieren llegar a un lugar donde sí puedan dormir con tranquilidad, bañarse en un baño limpio y que su cocina esté funcional. Entonces, hay muchos ejemplos, Manuel, tú conoces, de casas que se han hecho reutilizaciones o rehabilitaciones o acondicionamientos y han sido muy exitosas y los propietarios muy contentos, les generan recursos y los turistas encantados de conocerlas. Sí. Perdón, fíjate que, bueno, todo el mundo sabemos, la situación de la pandemia nos ha pegado mucho y nos ha obligado a estar encerrados. Y desafortunadamente este curso, pues, prácticamente tiene que ser más práctico, ¿no? Entonces nos tenemos que adaptar a la situación. Y hemos hecho acopio de la tecnología y recurriendo a gente como tú, gente experta que nos pueda traer a nuestra casa, ahora sí, esta parte de experiencia que no hemos podido constatar de manera directa. Entonces, mucho de lo que hemos hecho, de lo que hemos estado haciendo énfasis aquí con los muchachos, es primero que nadie quiere lo que no conoce. Entonces tenemos que involucrarnos más con el patrimonio. La otra es que la puesta en valor del patrimonio se inicia, o gran parte
una parte fundamental es la catalogación de este patrimonio. Yo te lo comento porque sabemos que recientemente en marzo tuvimos la pérdida de Nurio, la Catedral de Santiago Apóstol, allá en Michoacán. Entonces, ¿qué tan viable? Pues, no sé si ya se declaró pérdida total o es factible a través de los antecedentes, si existe un catálogo de este inmueble, de poder recuperar al menos parte de la esencia de esta riqueza en la arquitectura, ¿no? O sea, si queremos llamarle una iglesia pequeña en dimensiones, pero grande en aportación artística, ¿no? Sí, Nurio. Ajá, no digo. Sí, mira, el instituto hace una labor constante de catalogación de sus templos. A la fecha no ha terminado con todos los templos que tiene, que existen en el país. Entonces, tiene una labor ardua, ¿no? Sí, muy complicada. Además de que no nada más se limita un catálogo a la planta del edificio, sino que pues, arquitectónicamente debe ser todo precisamente si hay una desaparición del inmueble por la razón que sea. Entonces sí tenemos que tener ese catálogo. Desgraciadamente no los hay, incluso de los interiores no los hay. Entonces la catalogación es fundamental por muchas cuestiones, ¿no? En el caso de Nurio, pues sí, se quemó, se incendió. Ya se les había dicho. Yo tuve la oportunidad de estar en Nurio, precisamente cuando estuve en Michoacán, y era uno de los puntos, porque veíamos que constantemente se les iban los cohetes y pegaban en las cubiertas. Entonces, es un sistema pues, pensando que es evitarlo, ¿no? Nunca pensamos que se fuera a perder. Y sí, desgraciadamente se perdió. No existe un catálogo, pero sí existe un registro, debido a que eso en el año de 2003 o por ahí, 2002, se hizo una intervención completita de los artesonados y de los retablos. A mí me tocó incluso ver cómo desmantelaron los retablos para volverlos a armar, limpiar, consolidar. Sí existe, sí es factible que lo vuelvan a hacer. Eso lo tiene el Instituto de Michoacán, el INA de Michoacán, y la restauradora que se le exigió, me consta, el material para documentación del instituto. Sin embargo, hay otros casos que no existen. Por ejemplo, hay casos necesarios de catalogación por algo muy recurrente, muy lamentable, muy penoso, que es el robo de arte sacro, entre otras cosas, ¿no? Se lo roban y cuando uno va a denunciar, lo primero que te dicen es, ¿tienes foto? Por lo menos foto. No, pues entonces me estás diciendo que te robaron una Virgen de Guadalupe, ¿cómo la voy a encontrar, no? No me dices ni medidas, ni técnica, ni nada, ni imagen, entonces pues, olvídalo. O sea, Interpol definitivamente no lo busca. Si tienes tu ficha de catálogo, sí. A mí me ha pasado, hemos denunciado cosas catalogadas, incluso las hemos, o sea, sí puedo decirlo yo, dentro de mis actividades que he hecho, me ha tocado el rescate de piezas robadas de uno de los lugares donde yo estuve trabajando con la Fuerza Pública de la Policía Judicial en la Lagunilla de la Ciudad de México. Detectamos piezas robadas, había una denuncia previa con fotografías de lo que nos habían robado, fuimos al Ministerio Público y dijimos, estas piezas están en tal lugar en la Lagunilla. Y vino un contingente de Policía Judicial, se llevó lo que señalamos que era nuestro y rescatamos. Si no hay esa catalogación, no es posible rescatar ni recuperar. Entonces, si es una labor y es una labor que hay que tomar en cuenta, el INA no se está dando abasto, aunque esté trabajando, no, en realidad no se da abasto. Y es un tema en realidad, sí, de conservación. Entra dentro del ámbito de la conservación, la protección, ante el robo, ante la destrucción. Por eso, sí, yo insisto que si no forzamos a la integración de personal que está saliendo de las universidades, que está interesado
en estos casos a tomar acciones no nada más de restauración, sino de conservación, le haremos un favor al patrimonio y le haremos un favor a nosotros y a los que vienen, porque en lugar de restaurar, en lugar de llegar a polémicas de que si el color está bien, de que si lo hiciste bien, o por qué lo hiciste así, o lo hubieras hecho mejor así, incluso ante profesionistas, si hacemos conservación, prevención de daños, catalogación, mantenimientos, entonces vamos a mantener las cosas tal y como las tenemos, con mínimos deterioros, con degradación, sí, por supuesto, pero con mínima degradación. Entonces yo creo que hay que apostar por el mantenimiento, por la conservación. En el año 2000 todavía reuniones con altos funcionarios de la materia, de la Dirección General de Sitios, estructuristas, con la CULTA, hablábamos de mantenimiento y lo que primero se decían los altos funcionarios, cero mantenimiento, no podemos mantener estos inmuebles, no. Hoy, después de 21 años, se habla de mantenimiento necesario y hay que apostar por eso, ¿no? Y los jóvenes que estudien, que vean qué es. El mantenimiento no es barrer, el mantenimiento no es trapear, el mantenimiento es una cuestión científica importantísima, digna y necesaria de profesionistas y para hacer frente ante todos estos embates que tenemos de factores de deterioro humanos y naturales, ¿no? Bueno, arquitecto, pues realmente agradecemos tu exposición, pero sobre todo más tu pasión. Nos has demostrado el amor que se tiene por ese, y el respeto sobre todo, por estas obras que nos han legado y es una experiencia muy grata. Yo creo que los jóvenes, al igual que yo, hemos disfrutado de tu presentación y pues no nos resta más que darte las gracias. No sé, digo, al menos si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, pues no queremos también abusar del tiempo del arquitecto. Si no, pues no resta, digo, más que darte las gracias y decir, ¿no?, que estamos aquí apuntándonos para generar para incentivar esta nueva generación de arquitectos que se involucren con el patrimonio que tenemos en el Estado, que como tú lo comentas, hay mucho y está siendo invisibilizado, pero lo peor, está siendo destruido por la falta de gente que se preocupe por conservarlo y catalogarlo. Entonces, pues reiteramos nuestras gracias y pues no nos queda más que decirte que esperemos vernos pronto en alguna ocasión, ya de manera física. Yo creo que ya para septiembre, octubre, el próximo año estaremos en condiciones y a ver si organizamos alguna actividad en la cual a lo mejor, ojalá y fuéramos una comitiva de muchachos Atascua que conozcan la ciudad y que tú nos hagas a favor de hacer un recorrido. O cuando llegues aquí con Chilpancingo, con la licenciada Blanca, pues te des una escapadita a la escuela que está cerca y podamos seguir comentando este tipo de experiencias y de trabajo que están haciendo ustedes y lo difundan también, ¿no?, para que sean más las voces que clamen por conservar nuestro patrimonio. Gracias, arquitecto. Gracias, Manuel Ruz. Jóvenes, espero que les haya servido de algo mi humilde exposición y estamos en Tasco, somos servidores públicos, estamos a sus órdenes, cualquier cosa que necesiten, estamos para eso. Gracias, Manuel, gracias a todos. Hasta luego, jóvenes.